El tema de grabar el capital todavía tiene mucha tela para cortar. He aquí un nuevo retazo. El senador Danilo Astori propuso grabar los depósitos de uruguayos en el extranjero para poder mitigar en parte el impacto económico de la epidemia de COVID-19. ¿Por qué no pensar en algún tributo que grave precisamente, incluso modestamente, no estoy pensando en un tributo importante, los miles de millones de residentes uruguayos que están depositados en cuentas en el exterior? Eso no tiene nada que ver con la reactivación productiva, ni tampoco la afectaría. Al contrario, tendría un efecto coherente con el hecho de que esos uruguayos pudieran repatriar esos capitales y ayudar ahora que el país lo necesita tanto. No soy experta en esto, así que me pueden corregir inmediatamente. Es por lo que estuve leyendo. Yo no soy especialista en derecho tributario. No soy experto, pero tengo cierta noción del tema y cierto conocimiento. Bien por la honestidad intelectual. Ahora, ya empezamos con gente que va a tocar de oído. Es un tema muy técnico, muy complejo y claramente la propuesta Astori es efectista. Me parece un poco efectista la propuesta de Astori. Me parece que sí, que hay un factor de efecto político publicitario en la afirmación. Sobrevuela la palabra populismo, me parece. Me gustaría tener un poco más de detalle de cómo esto se podría hacer, porque realmente me resulta muy difícil entender cómo se podría, primero, no soy experta en esto, así que ubicar cuáles son las personas. Por algo tienen el dinero en el exterior. Evidentemente no lo quieren tener en Uruguay y no creo que esté en la mayoría de los casos registrado en Uruguay, pero yo no encuentro la manera. No soy experta en esto, así que, pero aún encontrando la manera de saber qué uruguayos tienen afuera dinero, en apariencia parecería ser un tributo a la riqueza. ¿De qué impuesto está hablando? Es el impuesto al patrimonio de personas físicas, por lo cual el mínimo no imponible es alto también, por lo cual estaríamos hablando de cifras importantes. Todo el que tiene plata en el exterior es rico, pero no es tan así. Tal vez la mayoría de los casos sean así, no lo sé. ¿En serio? No tengo los datos, no creo que nadie los tenga. No soy experta en esto, así que... Desde el punto de vista de la justicia tributaria, y sí, parecería que deberían pagar. Que creo que no tendría casi resistencia en la población de que se apruebe un impuesto de estas características, porque es la gente que tiene dinero en cantidad muy importante en el extranjero. Y que es dinero además que, como bien dice Astori, no está afectado a una actividad productiva. Pero hay otros casos donde, por ejemplo, puede haber un uruguayo que trabajó en el exterior, se jubiló, vino a vivir acá y tiene ahora su dinero en el exterior. En ese caso caería dentro de este tributo que no es al capital, pero sí es a las cuentas en el exterior. La gente que tiene dinero en cantidad muy importante en el extranjero. Me resulta realmente muy complicado imaginar cómo se podría llevar esto a la práctica. No soy experta en esto, así que... El senador Astori no puede ignorar que después la recaudación efectiva va a ser muy relativa. Y termina siendo, a menos que me digan cómo se implementaría, un golpe efectista, pero sin demasiada consecuencia a la realidad. Por colocar este impuesto recaudo muy poquito. Los funcionarios públicos y las jubilaciones. Esa ley que se votó parece que termina recaudando 12 o 13 millones de dólares, cuando la cuenta esta, en principio se habla de 400, pero va a ser de más, va a llegar a los 1000 sin ningún problema. Entonces es un número casi simbólico ese, ¿no? Con el mismo punto de vista, el fondo coronavirus y la guita que ponen los empleados públicos con mayores sueldos también serían chirolas y también sería efectista. Me llama mucho la atención la propuesta del senador Astori cuando él ha sido un abanderado de entender que el sistema tributario es un sistema. En los 15 años que llevó adelante la economía del país, sistemáticamente se opuso a las propuestas de hacer cambios que afectaran esa lógica del sistema. Capaz que la pandemia tiene algo que ver, se me ocurre. Me sorprende un poco porque él sabe mucho del tema. Seguramente sepa algo que nosotros no sabemos de cómo se podría controlar esto. Y sí, no en vale, en el 2018 fue nombrado mejor ministro de Economía de América Latina por el FMI. Igual siempre hay algún inteligente que se quiere pasar de listo. García Pintos. ¿García Pintos? Ah, el presidente de la Cámara Empresarial. Dijo que grabar el capital luce muy lindo para el que está pintado en economía. ¿Qué le pasa? ¿Un liberal que no le crea la City de Londres? Ahora, ¿por qué nunca pagaron? ¿Por qué nunca el Frente Amplio le colocó impuesto a estas sumas? ¿Será porque en 15 años nunca hubo una pandemia mundial que dejara la economía planetaria hecha mierda? Coincido con Martín y con Karina en el sentido de que por algo existen paraísos fiscales, ¿no? Parece que durante 15 años del Frente la conclusión era una. Por colocar este impuesto recaudo muy poquito, es muy difícil de controlar. Quien quiere colocar el dinero en un lugar suele buscar lugares de donde no sea fácil tener información. Si bien existen las vías teóricas, desde que la OCDE presionó para eso, existen vías teóricas para saber qué bienes tienen en los bancos de ciertos países, en otros no, hacia ahí a donde van a ir esos capitales cuando se los intente grabar. Tengamos en cuenta que uno de, entre comillas, principales paraísos fiscales o lugares donde puedo tener a resguardo mi dinero es Estados Unidos. No es una isla perdida en la mitad del Caribe con 20.000 habitantes. Una cosa es el capital productivo, otra el capital especulativo. A propósito, paraíso fiscal es un eufemismo. La traducción correcta sería refugio fiscal, guarida fiscal, si querés. Los mismos que acuñaron esta definición son los mismos que en vez de decir corrupción te dicen conflicto de intereses. Y pierdo un montón de beneficios que tengo cuando trato de atraer a cierta gente o ciertas inversiones a Uruguay. Tengamos en cuenta que Uruguay es un país receptor de muchos depósitos extranjeros. Entonces, ojo cuando te paguen con la misma moneda. ¿Qué sé yo? Pero tomémoslo como de quien viene. No soy experta en esto, así que... Si te gustó el video, suscríbete y compartilo.